diapositiva muy rápida que vamos a poner allí. Cami, si me ayudas con, con las fiestas. Y quiero rápidamente, a algunos que no han venido durante la semana, hoy me gusta mucho el día de hoy porque veo sillas vacías, pero las vi llenas en la primera reunión. O sea que parece ser que o hay algún grupito que vino en la primera reunión y ya no vino en la segunda. Está muy bien, porque eso nos deja un poco más de espacio para que las demás personas puedan venir y visitarnos. Entonces, hoy vamos a predicar o vamos a hablar y vamos a enseñar acerca de la tercera fiesta del calendario de Dios. Se llama la fiesta de las primicias. Repita conmigo, primicias. Repita más fuerte, primicias. Y estas son las fiestas, o es la fiesta que tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, Dios Todopoderoso, tiene unas fiestas que son conocidas por muchísimos de nosotros y que quizás es uno de los temas menos enseñados en las iglesias, pero que es uno de los temas más ricos y más importantes y que muestra a Jesucristo, a nuestro Dios, con tanta claridad que cuando usted lo entiende, cuando usted comprende qué son las fiestas del Señor, usted adquiere un conocimiento de su Dios tan grande y tan especial. Vamos a nombrar esas 7 fiestas en los siguientes minutos. Yo quiero que usted haga un esfuerzo y que las pueda ver conmigo. Son contrarias a las fiestas que nos han enseñado, no son contrarias, más bien nuestras fiestas, las que hemos aprendido nosotros, las fiestas de religiosas de Semana Santa, tienen que ver un poco, pero han perdido muchísima riqueza de estas fiestas. Y estas fiestas son muy importantes. Estas van a revelar a Dios, van a revelar qué es lo que Él hace en su vida, y hoy va a revelar una parte muy importante, lo cual se llama la primicia o la resurrección, en lo cual vamos a tocar el tema de qué pasa después de la muerte. Quiero en los siguientes minutos exponer qué pasa y qué pasa para la iglesia después de la muerte. Quiero hablarle de esa esperanza que usted y yo tenemos como creyentes, y para aquellos que aún no son creyentes, pues sepan qué es lo que va a pasar en sus vidas. Escuche, son 7 fiestas. La primera, la Pascua. La segunda es la fiesta de los panes sin levadura, que la primera la explicó Álvaro esta semana. La segunda es panes sin levadura. La tercera es la fiesta de las primicias. La cuarta es la fiesta de Pentecostés. La quinta es la fiesta de las trompetas, y la sexta, día de arrepentimiento, y el día de los tabernáculos. Esas fiestas tienen un significado. Seguimos con la diapositiva. Yo lo sigo a ustedes. Están divididas en 2 espacios: las fiestas de primavera y las fiestas de otoño, las fiestas tempranas y las fiestas tardías. No se preocupe si usted nunca ha oído esto. En los siguientes minutos va a tener mucho que ver y no sé, ya va a entender. Yo quiero que esté conmigo en ese aspecto. Las primeras fiestas son llamadas históricas. Repita conmigo, históricas. Y se cumplieron durante la venida de Jesucristo, durante la Pascua, durante los panes sin levadura, durante los primicias y Pentecostés. Solo se le llaman las fiestas cumplidas. Pueden tomar teléfono y sacar fotos si quieren. Esas son lo que se llaman las fiestas tempranas o las fiestas de primavera, y tiene que ver porque ya ocurrieron. Las siguientes fiestas de otoño están por ocurrir y ocurrirán en la segunda venida. Ahora, rápidamente voy a explicar qué pasó por cada una de las fiestas. Escúchelo y ponga la atención y va a poder usted entender un poco más. En la primera fiesta de la Pascua, el Señor Jesucristo muere. En la siguiente fiesta de los panes sin levadura, el Señor Jesús se lleva el pecado del mundo. En la tercera fiesta, que es la de hoy, el Señor resucitó 3 días después, y eso tiene que ver con el cumplimiento de estas fiestas. Y en Pentecostés, que va a ser por allá en el tiempo de Carrotibud, más o menos, veremos que fue la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. La gran mayoría de ustedes conocen esta fiesta, que es lo que se llama, o lo que se celebraría tal vez en el Viernes Santo, la Pascua y Pentecostés. ¿Por qué? Porque venimos desde un background, o venimos desde una bagaje que es el bagaje católico.
Las siguientes fiestas, el Día de las Trompetas, entre ellas obviamente tenemos a la iglesia. Usted va a poder observar que se van a cumplir cuando sea la segunda venida de Cristo, que son los eventos que la tierra está esperando en este momento. La palabra de Dios nos indica que son elementos o que son fiestas que están por cumplirse. Y de estas fiestas, algunos están un poco más, más al día o más acostumbrados a escucharlas. Y será la fiesta de las trompetas, que tiene el cumplimiento. La siguiente fiesta, o en la fiesta de las trompetas, es lo que se llama el rapto de la iglesia. La sexta fiesta, el día del arrepentimiento o el día de Yom Kippur, es lo que se llama el día de la segunda venida de Cristo, que es lo que vemos acá. Y el tabernáculo sería en el milenio. Estas fiestas van a ser celebradas, o las vamos a poder conocer más de ellas para el tiempo de septiembre. Vamos a estar cada una. Los judíos, el pueblo hebreo, las celebran todos los años. Y nosotros las celebramos e intentamos desde hace muchísimos años observarlas e intentar celebrarlas desde hace muchos años. Y venimos, y son de gran riqueza y gran entendimiento. Yo quiero que sepa que Dios no solamente está, recuerdo hace muchos años, un familiar me decía, mi hermano en ese entonces no conocía del Señor, y me dice viejito, ore por mí. Cuando me decía ore por mí, yo le digo, ¿por qué? Digo, para que me vaya bien, para que tenga buena salud, para que tenga amor. Y esas son bendiciones que hemos aprendido de las costumbres, ¿sí? Dios es mucho más que a usted le vaya bien en su trabajo el día de mañana. Dios va mucho más allá. Dios tiene un plan, y tiene un plan con todos nosotros. Es un plan que va a cumplir. Y eso, cuando uno entiende y usted aprende a moverse, y la iglesia aprende a moverse en estas fiestas, entonces la iglesia adquiere muchísima sabiduría y sabe qué hacer, y tiene los tiempos para esperar, y sabrá en qué tiempo van a ocurrir las cosas que tanto hemos escuchado. Hemos escuchado acerca de los tiempos, de cuándo va a ser la venida de Cristo, el final de los tiempos, lo que se llama en la Biblia el final de los tiempos, que en realidad no es el final de los tiempos, sino es el final de una época. Lo podemos observar claramente acá. Estas fiestas están enseñadas en el libro de Levíticos, en el libro de Éxodos, y son mencionadas en los primeros o en los otros dos libros del Pentateuco, ¿sí? Porque son fiestas dadas por Dios. Vuelvo y digo, los hermanos judíos lo hacen. Nosotros no somos judíos, no queremos judaizarnos, pero Dios nos ha enseñado a absorber de estas fiestas una gran riqueza, y las aplicamos, y por eso paramos cada año y en el momento las enseñamos y sacamos la mayor provecho de ellas. Tienen tanta riqueza que, vuelvo y digo, si usted aprende a ordenarse en estas fechas, seguramente va a ser de muchísima bendición. Y esta fiesta de hoy, la que estamos celebrando en el día de hoy, o la que vamos a celebrar o observar, por decirlo así, porque la celebración es un poco diferente para nosotros. Para el pueblo judío tienen que dejar de trabajar, hacer unas cosas. Nosotros como iglesia observamos las riquezas e intentamos y observamos los tiempos, porque ya fueron cumplidas por Cristo. Pero hoy vamos a hablar acerca de las primicias, o lo que pasó acerca de la resurrección de Jesús. Esta fiesta la encontramos entonces en el libro de Levíticos, capítulo 23, versículo 10. Voy a mencionarlo en la Nueva Traducción Viviente, y dice así, aquellos que están anotando, y vamos a responder. Esta fiesta responde a qué va a pasar con nosotros cuando nosotros, o qué pasa con nosotros cuando nosotros morimos. Estaba utilizando la palabra correcta, buscando la palabra correcta, y tiene que ver mucho con eso, y le va a enseñar a trabajar en su fe. Nosotros estamos esperando que venga el Señor, y estamos esperando que venga la segunda venida, pero nuestra esperanza, la manera como nosotros vivimos nuestra vida, va enfocada en un objetivo que está en la eternidad. Todo creyente que ha entendido su papel no está esperando algo en este momento, está esperando los días venideros. Eso se llama la gran esperanza, la venida del gran pastor,
o el pastor de los pastores. Ese es el Señor Jesucristo. Y hasta que eso pase, van a pasar una serie de eventos. Y esos eventos son marcados claramente por el libro de Levíticos. Escuche lo que dice el libro de Levíticos. Dice: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Y aunque las instrucciones se las da al pueblo de Israel, no son las fiestas de Israel, sino que son las fiestas de Dios. Aquí está Moisés hablando. Quiero que haga un esfuerzo bien importante, porque ya vamos a entrar en el calor de la predicación. Escuche lo que dice: cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha. Repita conmigo: primera cosecha. Lleva al sacerdote el primer manojo de tu primer grano. Estas fiestas, siendo milenarias, son fiestas que fueron diseñadas, que se podían para celebrarlas en cualquier lugar del mundo de la manera más sencilla. Lo que Dios estaba haciendo a través de estas fiestas era educar a cada persona para decirle algo que iba a pasar en el futuro. Por eso se llaman fiestas proféticas. Repita conmigo: proféticas. Más fuerte: proféticas. Muy bien, quiero que estemos despiertos todos, porque si no voy a tener que traer café para todo el mundo, ¿no? ¿Cuántos quieren un café? Muy bien. Bueno, vamos a tener que esperar un poco, pero se puede en un momento. Muy bien, escuchen lo que dice. Estas primeras fiestas se celebraban simplemente trayendo un manojo de la cosecha. Un manojo es un grupo o un lugar, o un manojo es un manojo es un manojo, ¿no? Qué buena la explicación. Muy bien. Ese manojo lo traían cuando ellos entraban en la tierra prometida, y lo traían al sacerdote que había de venir, y lo tenían que repetir cada año durante esta época. Entonces, si tenían naranjas, traían el manojo, su 10% de naranjas, delante del sacerdote. Ahora, ¿por qué traían el manojo? ¿Qué significa el manojo? Lo deberían de traer delante del sacerdote, el primer manojo de la primera cosecha. Si usted era un agricultor en esa época, vuelvo y digo, tenía naranjas, usted traería 10 naranjas y las traía a lo mejor y se las las presentaba delante del sacerdote en ese momento. Y eso es lo que Dios quiere. Muy bien, versículo siguiente, para entender un poco más. Dice: al día siguiente del día de descanso, el sacerdote la levantará ante el Señor, a fin de que sea aceptada a su favor. Dios quiere que en este tiempo lo único que tenía que hacer era traerlo, y el sacerdote venía y la exponía, o se la daba al sacerdote, y Dios consideraba eso como lo que él quería hacer. En el versículo 12 nos dice: ese mismo día deberás sacrificar un cordero de un año sin defecto, como una ofrenda quemada al Señor. Entonces, ese es el Señor Jesucristo para nosotros. ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué significa el manojo? El manojo significa un remanente, un pequeño grupo. Quiero que sepa que Dios tiene dos conceptos en la palabra, en su palabra. Siempre se manejan estos dos conceptos. El primer concepto es: lo primero es lo primero. Dios quiere que lo pongan siempre de primero. Y esto es una explicación para aquellos que nos acompañan, pero Dios desea que usted le dé el primer lugar. Dios no le gusta el segundo lugar. El primer lugar a veces lo tiene usted, su orgullo, su pecado. Yo no sé quién tiene el primer lugar, su familia, o quizás lo tenga Dios. Pero quiero decirle que a Dios no le gustan los segundos lugares. A Dios siempre le gusta el primer lugar, ser lo primero de lo primero. Y cuando una persona tiene a Dios en primer lugar, toda su vida se pone en orden. De hecho, una de las bendiciones de este momento o de esa fiesta era que ellos ponían a Dios con su cosecha de primero, y el resto de la cosecha del año era bendecida por Dios. ¿Estamos? Entonces Dios siempre trabaja con lo primero. Pero también hay otra manera como Dios trabaja, si quiere anotar allí donde está. Dios siempre trabaja con un remanente. Repita conmigo: remanente. Repita más fuerte: remanente. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 11, versículo 5. Dice: pues bien, del mismo modo, también en este tiempo ha quedado un remanente. ¿Qué significa un remanente? Escuche esto. Un remanente es un grupo pequeño, un manojo de personas que siempre le creen a Dios. Dios a todo el mundo habla, pero muy poquitas personas
le escuchan. Y quizás usted sea el remanente de su casa. Esto ha sido para siempre, ha sido de toda la vida, y Pablo se lo está explicando a la iglesia en Roma en este momento, en el capítulo 11 de Romanos. Usted es un remanente. Dios siempre trabaja. De hecho, en la misma iglesia, Dios trabaja con un grupito pequeño. ¿Por qué? Porque es ese grupito pequeño que se aparta para Él. Amén. Entonces, Dios quiere que usted se levante como un remanente. Y en este tiempo, entonces, Dios nos habla de que Él va a escoger un manojo, va a escoger un remanente y lo va a apartar para Él. Lo que Él quiere que con ese remanente pase es un remanente que va a mostrar, o con el cual va a mostrar su salvación, y que va a mostrar la resurrección, y va a mostrar ciertos aspectos de la vida cristiana que son importantes. Ahora, si vamos a una diapositiva, nos encontramos en toda la palabra de Dios que Jesucristo siempre se le llama la primicia o el primogénito. Vamos a verlo allí, lo van a tener, aquí está. Esto quiere decir a Jesucristo, y aquí viene una cosa bien interesante. Usted escucha otro nombre allí que se llama Yeshua o Yahshua. Este es el nombre hebreo de Jesucristo, es la manera de decirlo en hebreo. El nombre correcto del Señor es Yahshua, ¿sí? Pero no se deje confundir con el tema. Para nosotros sigue siendo Jesús, y le decimos Jesús el Cristo, pero esto es Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Y la palabra de Dios siempre nos dice que Yahshua o Yahshua es el primogénito de María, el primogénito, la primera persona en haber nacido de una manera sobrenatural. Es el primogénito de Dios el Padre. Cuando Él le dijo, estoy complacido con mi primogénito, es el primero el cual le dio y lo bendijo. Es el primogénito de toda la creación, es el primogénito de entre los muertos, es el primogénito de muchos hermanos, es el primogénito de los resucitados, aquí lo que vamos a hablar en unos minutos, y es el primogénito de la creación, y es el primogénito del preeminente. O sea, lo que quiere decir en pocas palabras es que Dios siempre es primero, y siempre que Él da o hace algo, lo ha mostrado antes para que el resto de personas sepan. No quiero que se me desconecten, ¿sí? Yo sé que le estoy hablando aquí, pero tengo que hablarle una base para que usted comprenda lo siguiente que vamos a hablar. Ahora, vamos a un momento para entender en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Escucha lo que vamos a hablar en los siguientes minutos, ¿ok? ¿Por qué es tan importante esta temática y por qué es tan importante esta doctrina, se la llama, o esta enseñanza? La doctrina de la resurrección es una de las doctrinas más importantes para el cuerpo de Cristo o para la iglesia. Y aquí tenemos a Pablo enseñando a la iglesia de Tesalónica o en Tesalónica acerca de esto. Y escucha las siguientes palabras del apóstol Pablo, y son palabras que tienen que ver con nosotros. Dice, y ahora, amados hermanos, les está enseñando, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto. Es muy importante para la iglesia saber qué va a pasar con los creyentes que mueren, ¿sí? La sociedad y el mundo entero siempre ha intentado saber qué pasa después de la muerte. Quizás usted tenga un familiar muerto. Yo les contaba que mi esposa, su papá murió cuando ella tenía 8 o 9 años. Y que lo atropelló un señor que estaba ebrio, y ahí cambió, y sus vidas cambiaron totalmente. Y usted se tiene que preguntar, y se ha preguntado muchas veces, ¿qué pasa con aquellas personas que están muertas? Mire, los egipcios cuando se morían los enterraban con muchas cosas, y les decía en la primera reunión que aquí hay algunos que, si estuvieran en los tiempos de los egipcios, los enterrarían hasta con su celular, porque no lo sueltan, o con su PSP, o con su PlayStation, tantas cosas. Y dice, en los egipcios quisieron saber, todas las civilizaciones han querido saber qué pasa después de la muerte, qué va a pasar con usted, qué va a pasar con sus hijos, qué va a pasar con su familia. La Iglesia Católica pide que se hagan misas por la gente que está muerta. Todo el mundo tiene un concepto, pero lo más importante es saber qué dice Dios acerca de ello, para que usted, cuando sepa qué es lo que dice Dios, usted se pueda asir como a un poste, como a un gran elemento, una gran columna en su vida, y usted pueda seguir en su camino con Él. Mire, muchísimas noches yo he pasado con mi hija Gaby, que solamente tiene 8 años, explicándole, intentando saber qué va a pasar cuando ella se muera.
o cuando yo me muera. Y hemos hablado de qué va a pasar si ella se muere primero y si yo me muero primero. Y le digo, lo ideal es que yo muera primero, pero a lo mejor no sea así. Algunos de ustedes van a pasar el tiempo y ya no nos vamos a ver. El primer hombre que murió en la iglesia se llama Enrique Calvo, es el papá de Marta Marshall, que murió hace más o menos 7 u 8 años y fue el primer hombre que se murió acá. Y fuimos y tuvimos un entierro, y cuando teníamos el entierro fue tan precioso, tan hermoso. Fue un tiempo de muchísima alegría, porque para nosotros los creyentes la muerte no es lo mismo que es para los demás. La muerte no es una cuestión de tristeza, es una cuestión de ganancia. Y quizás algunos de ustedes no nos vamos a ver y van a morir antes, van a morir después. Algunos morirán de cáncer, algunos morirán de mayores, algunos morirán por accidentes, algunos morirán por algunas situaciones adversas a su propia salud. Otros van a morir en un momento, o van a morir y los otros no los vamos a volver a ver. Y es importante que la iglesia sepa qué es lo que pasa después de la muerte. Es importante que sepa usted qué pasa con su vida. Les decía en la primera reunión que uno con la persona, con el amor que uno le tiene a un hijo es tan grande que sería impensable, que para mí va mucho más allá de el pensar que simplemente nos morimos y nos separamos y ya no nos volvemos a ver. Quiero que piensen sus hijos, quiero que piensen las personas queridas, quiero que piensen aquellos que son sus familiares. ¿Qué pasa si mueren? ¿A dónde van a ir? Los jóvenes no piensan mucho en el tema, pero a partir de los 35 años una persona comienza a ser más consciente de su futuro y comienza a ser más consciente de todo lo que hace y comienza a preguntarse qué pasa después de la muerte e inclusive a prepararse para la muerte. Miren, la carrera de los médicos o de la medicina es tan agresiva y tan violenta en este momento que todo lo que quieren hacer es mirar cómo extender la vida. Intentan ganar el cáncer, intentan ganarle al SIDA, intentan ganarle a la pulmonía, intentan ganarle a todas las enfermedades. Los hospitales, si se considera tener un buen estilo de vida, una buena calidad de vida, cuando su vida ha sido extendida con los hospitales y con la medicina. Pero el hombre no ha respondido a la pregunta principal que hicimos: ¿qué pasa después de la muerte? La Biblia nos dice que después de la muerte cada hombre va a tener que pararse delante de Dios y tendrá que dar cuentas de su vida. Y que en ese momento, cuando dé cuentas de su vida, van a pasar muchísimas cosas. Cuando hace mucho tiempo escuchaba la historia de Carlos Marx, el creador, el padre del marxismo. Y aquellos que conocen eso, es un hombre judío precisamente, y no creía en Dios. Y se preguntaba, como muchos se preguntan al día de hoy. Escuche lo que dice, preguntaba. Ese hombre se preguntaba si la muerte, y decía más bien que después de la muerte no había nada. Y le enseñó a todo el grupo de seguidores que después de la muerte no había nada. Yo quiero que se pregunte, ¿qué cree usted que hay después de la muerte? Escuche lo que dice. Cuando se murió su hijo mayor, ese hombre entró en una crisis tan profunda, a pesar de que aseguraba que Dios no existía. Y se hizo una pregunta: ¿por qué si no pasa nada después de la muerte tengo tanta tristeza? ¿Por qué si no pasa nada después de la muerte tengo miedo a morir? ¿Y por qué tengo tanta tristeza por mi hijo? ¿Por qué tengo tanta tristeza al haberme dejado y el vacío que dejó mi hijo? Inmediatamente yo quiero pensar que ese hombre cambió de posición en su mente y diría: algo pasa después de la muerte. Pregúntese, ¿dónde están sus familiares? Creo que era Alan, el pastor en Sevilla, quien nos dijo en Israel: mi padre murió. Y escuche lo que dijo: yo creo que mi padre se fue al infierno y que yo no lo voy a volver a ver. ¿Puede usted pensar que alguno de sus familiares que haya muerto no lo vuelva a ver? ¿Qué tal si hay un infierno? ¿Qué tal si hay un cielo? La Biblia nos plantea que realmente hay un cielo y un infierno. Pero yo le pregunto como iglesia, ¿qué es lo que hay después de la muerte para usted? Y Pablo le escribe a la iglesia diciéndole: iglesia, yo quiero que sepan ustedes qué pasa con los creyentes que han muerto, qué sucederá con ellos. Y les hace una declaración. Escucha lo que dice: para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza.
Y es que le quiero decir una cosa, que cuando un creyente muere, sabe para dónde va a ir. Yo sé que voy a volver a ver a Enrique Calvo y que va a ser cuestión de tiempo después de verle. Y que además que cuando lo vea, ese cuerpo que tenía, que lo dañaba, su cuerpo que estaba dañado por la enfermedad, por la vejez, ya no va a tener esas circunstancias, sino que vamos a ver un cuerpo totalmente diferente. Ya estando en los tiempos de la resurrección, ya usted no tendrá problemas con cáncer, ya no tendrá problemas con depresión, ya usted no estará atado a las drogas, ya no estará atado al alcoholismo, ya no estará atado a la masturbación, a la pornografía, al orgullo, a la mentira. Su vida va a ser totalmente diferente. Por eso para el creyente es una importante columna en su vida diaria. De hecho, es lo que nos motiva a seguir adelante. Y quiero decirle que si usted piensa que no pasa nada después de la muerte, de nada le sirve estar aquí. Estamos perdiendo el tiempo. Pablo nos lo va a decir en los siguientes minutos. Entonces, él dice que no se quiere que se entristezcan como los que no tienen esperanza. Versículo 14. Escuche lo que dice: pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, escuche, por eso, por el creer y por el entender la resurrección de los muertos, dice así: también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Nos vamos a volver a ver. Por eso yo le predico a mi hijo, por eso yo le enseño, por eso todo el esfuerzo que hago, por eso me siento con Gabriela, por eso, porque sé que la vida no termina en 75 años. Es imposible que todo lo que hacemos nosotros con tanta fuerza, con tanto poder y con tanta excelencia, cómo está conformado nuestro cuerpo, nuestra mentalidad, se apague simplemente a los 75 años. ¿Ha notado usted que el cuerpo se va envejeciendo, pero la mente se va renovando? Cuando aquellas personas que están muy mayores, uno las ve y sus cuerpos son totalmente dañados, pero su mente está tan lúcida y tienen tanto entendimiento. ¿Usted cree que eso termina ahí? Pues el Señor nos dice: no termina ahí, familia. Nosotros tenemos esperanza, y cuando usted no sabe para dónde va, usted tiene muchísima tristeza. Y Dios tendrá que presentar, y nos tendremos que presentar cada uno de nosotros delante de Dios, porque dice por allá en el libro de Hebreos que está escrito que después de que una persona muere, inmediatamente verá el juicio de Dios. Tendrá que presentarse ante el tribunal de Dios y decir: aquí estoy. Y Dios lo juzgará de acuerdo a sus bienes, a sus cosas, a lo que ha hecho. No crea que estamos aquí simplemente para pasar el tiempo y vivir y hacer, porque si no, entonces ¿de dónde nace esa necesidad tan profunda de hacer el bien? Y si no le parece, ¿de dónde nace esa necesidad tan profunda de enseñar el bien a sus hijos? Quizás usted en primera persona no lo entienda, pero cuando usted lo pone en segunda persona y mira a sus hijos y usted dice: ¿a dónde irá mi hijo si se muere hoy? Entonces viene un frío por dentro y usted dice: quiero que se pregunte, hay una resurrección, y la resurrección nos dice en el versículo 15 de este mismo texto, dice que les decimos lo siguiente de parte del Señor nuestro: que los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que hayan muerto. Versículo 16 nos cuenta que va a ser como una trompeta y va a hablar de una cantidad de cosas y de detalles acerca de su venida. Quiero decirles que en la Biblia encontramos 7 tipos de resurrección. Y voy a hablar de esos 7 tipos rápidamente, porque creo que van a ser muy ilustrativos para cada uno de nosotros. Escucha lo que dice. El primer tipo lo vemos, o la primera resurrección que vemos, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a el Salmo 16, versículo 9 al 10. Ya el Señor había profetizado su resurrección y dijo: yo los voy a salvar, y una de las cosas que voy a hacer dentro de todas las cosas que van a pasar es que van a ver mi resurrección. Por eso dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque en el siguiente versículo: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y es que los muertos en el Antiguo Testamento, antes de venir a Cristo, todos reposaban en un lugar que se llama el Seol. El Seol es el lugar de los muertos. El lugar donde iba la gente se llamaba el Seol, y allí estaban todos
juntos o reunidos cuando morían. Y a través de Jesús, Jesús ya pasó por allí y levantó eso. Ahora, en el capítulo 15 del primer libro de Corintios, versículo 11, Pablo le explica a la iglesia, porque se levantó dentro de la iglesia la enseñanza de que no había resurrección, ¿sí? Y Pablo comienza a argumentar con el pueblo de Corintios diciendo, ¿cómo se les ocurre que no hay resurrección? Mire, se lo hemos enseñado y es importantísimo que usted sepa que hay una resurrección para usted. No solamente que lo sepa aquí, sino que lo sepa en su corazón. Porque que lo llevará a usted a hacer cambios es su deseo por lo que ha de venir. Todo el esfuerzo que hacemos es por el deseo que lo que ha de venir. Escucha lo que le dice Pablo en el versículo 11. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Cuando una persona cree totalmente, o cuando una persona cree correctamente en la palabra de Dios, una de las cosas que tiene que creer es el argumento de que va a nacer o que va a resucitar. Versículo 12, Pablo sigue explicando, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo me dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo puede usted decir que no va a haber resurrección o que no va a pasar nada? Si usted llega a pensar de esa manera, el argumento nos dice en el versículo 13 que si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Si no hay resurrección de muertos, entonces no hay esperanza. Versículo siguiente. Y si Cristo no resucitó, escuche lo que dice, vana es entonces nuestra predicación. Y vana es también vuestra fe. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que si el Señor no resucitó, usted hoy aquí está perdiendo el tiempo. Es mejor que no esté. No tiene sentido. Porque si su bendición es solamente para que a usted le enseñen valores, para que le enseñen ética moral, para que le enseñen, hay muchísimos sitios donde les pueden enseñar esa ética. Cada carrera que usted hace en este país tiene una materia que se llama ética y que le va a enseñar cómo comportarse. No venga a Cristo porque usted quiere saber cómo comportarse. Cuando venimos a Cristo es porque hay una esperanza más allá, porque Cristo tiene una resolución a nuestro problema. Y si Dios tiene una resolución al único problema que la humanidad no ha podido arreglar, entonces tiene una resolución a todos los demás problemas que hay. Por eso Pablo se atreve a decir, vana, vacía es la predicación y lo que hacemos, y vacío es su fe. Quiere decir entonces que no vale la pena. Entonces estamos aquí en un club social y no queremos tener un club social. Entonces yo he sido el mentiroso más grande que usted ha podido encontrar y lo he enseñado un libro que está acerca de mentiras. ¿Para qué? Eso no va a traer un cambio en su vida. Puede que por ahora sea un paliativo. Un paliativo es una pastica que le dan a una persona para que no se siga quejando y su mente crea que tiene que está aliviándose. Eso es un paliativo. Y les quiero decir, Dios es más que un paliativo. Dios está hablando de los tiempos venideros y está hablando directamente de qué va a pasar con usted cuando usted muera. ¿Qué va a pasar con sus hijos? ¿Qué va a pasar con ese pequeñito que usted carga todos los días y lo lleva al parque? ¿Qué va a pasar con esa persona con la que se acuesta usted y es su esposo o su esposa y está acariciando? ¿Y qué va a pasar cuando lo va a ver? ¿Va a volver a ver una resurrección o no va a volver a ver una resurrección? Y esta es la respuesta, y es una respuesta tan profunda. Es una pregunta tan profunda. Recuerdo cuando Sandy me hablaba de su papá y cómo había muerto su papá. Y ella me contaba de todo lo que pasó. Y yo decía y pensaba en mi hijo, ¿cómo habrá sido? ¿Los volverá a ver o no? Escuche lo que dice, versículo 15. Les decimos lo siguiente si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Siguiente. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Miren, su esperanza está
No hay nada. Podemos cerrar e irnos porque no tenemos ninguna razón por la cual estar aquí. Si no hay un poder de resurrección en nuestra vida, no podemos volver a ver a otra vez a nuestros seres queridos. Qué tristeza sería no volver a ver a la familia. Qué tristeza sería no volver a ver a esas personas que amamos. Pues el Señor mismo, perdón, estamos en 17, sí, muy bien, 17. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, dice el versículo 20, Cristo ha resucitado de los muertos. Y aquí viene la palabra, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. El otro día estaba en una iglesia hace muchos años, después de haber entrado en el ministerio, y veía cómo era una iglesia tradicional, y veía cómo el pastor no, el hombre que dirigía la reunión, hablaba y hablaba, y los miembros no entendían lo que decía. Estaba hablando de la vida eterna. Yo decía, pero ¿cómo pueden estas personas no entender lo que está diciendo el Señor? Él dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida eterna. El que cree en mí no va a perecer. Si usted ha creído en el Señor Jesús, quiero decirle que usted no va a perecer, porque Él fue la primera resurrección. La segunda resurrección que vemos en la palabra de Dios, la vemos en Mateo capítulo 27. Voy a hablar de 7 resurrecciones que han habido, para que usted las tenga en cuenta. La segunda la vemos en Mateo capítulo 27, versículo 52, donde nos dice, en el tiempo de la muerte del mismo Señor Jesucristo, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Quiero decirle que la segunda resurrección que vemos en la palabra de Dios es la de los santos en Jerusalén. ¿Cómo sería el poder de la resurrección de Jesús? Que se abrió la gente y volvió a la vida a aquellos que estaban muertos. ¿Cómo sería el poder que tenía la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que hizo volver gente, que hizo hasta caminar nuevamente? Era increíble ese poder de resurrección como nunca lo hemos visto. Por eso se llaman las primicias. Él llevó y se celebra en esta época la fiesta de las primicias, la primera resurrección que hubo. Y conforme fue su resurrección, también resucitaron los muertos, algunos de los que había. Pero la tercera resurrección que vemos en la palabra de Dios, usted va a tener allí, hay una lista con ellas, es la resurrección de la iglesia y es nuestra resurrección. Y quiero leerle lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Y Pablo habla de esta resurrección en la nuestra resurrección, que es la que nos compete a nosotros, como una resurrección maravillosa, y nos habla y nos dice que es como todo un secreto. Escuchen lo que dice el versículo 51. Pero permítame revelarles un secreto maravilloso. Repita conmigo, secreto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre. Mire, iglesia, nosotros vamos a resucitar de una manera diferente. Aquellos que seamos encontrados para el tiempo del Señor, nuestros cuerpos van a ser transformados, dice el Señor. Habrá una resurrección de aquellos que hayan muerto creyendo en Jesús. Se levantarán inmediatamente. El cuerpo de los que estamos aquí va a ser completamente glorificado. Versículo 50, estamos en el 53. Pues nuestros cuerpos mortales, dice, tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Esto es impresionante. Nuestro cuerpo mortal debe ser transformado en cuerpo inmortal. Versículo 54. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. Esto me fascina, me parece tremenda la esperanza de Dios.
Cuando usted comprende lo que Dios quiere hacer y cuando usted comprende el propósito y el poder de Dios, usted comprende todas las cosas en la creación. Escuche lo que dice entonces. Dice, este cuerpo nunca morirá y se cumplirá la siguiente escritura. Mire, Dios lo había profetizado muchísimos años antes. Voy a vencer la muerte. El hombre no ha podido vencer la muerte, los sistemas no han podido vencer la muerte, la tecnología no ha podido vencer la muerte, y nuestro Señor sí puede vencer la muerte, y lo tiene pronosticado o lo tiene profetizado y lo tiene dicho. Va a haber un momento en que se cumplirá la siguiente escritura. Me encantaría que usted subrayara: se cumplirá la siguiente escritura en su palabra, en su Biblia, porque la siguiente escritura, o esa escritura que dice, es: la muerte es devorada en victoria. Denle un aplauso al Señor por eso, por favor. ¿Sí? La muerte es devorada en victoria. El siguiente versículo nos dice que en ese versículo dice: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Es como si Dios le dice al ser humano y nos dice: a ver, ¿qué es lo que yo no puedo hacer? Yo voy a acabar con la muerte, voy a acabar y voy a absorber la muerte. ¿Dónde está tu victoria, oh muerte? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está el poder de la muerte? Por eso cuando una persona pone su confianza en Dios, ya nada la para. Cuando una persona pone su confianza en Dios, puede seguir más allá de la misma muerte. Por eso usted no está esperando esta vida, usted está esperando la vida venidera. Eso es lo que nos ayuda a vivir todas las cosas que estamos viviendo, las crisis emocionales, los problemas financieros, los problemas familiares, los problemas emocionales, los problemas de depresión, los problemas de inseguridad. Todos los problemas son resueltos a través de la esperanza que usted tiene en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él dice: vendrá el día, y todo lo que Él promete, Él lo cumple. Es impresionante lo que nos dice la palabra de Dios. Versículo 56 nos dice: pues el pecado es el aguijón que termina en la muerte. Les contaba yo que a Sandy me contaba y compartía conmigo la muerte de su padre, y me encanta que ella lo comparta ahora, porque ella quedó muy afectada cuando su padre murió y por muchos años, pero a través de conocer al Señor Jesucristo tuvo sanidad, y cuando conoció al Señor, su trauma fue sanado. Y ella se levantó un día y contó todo lo que le había pasado. Pero una de las cosas que ella me ha contado a nivel personal es que la persona que le quitó la vida a él era una persona que iba borracha, iba manejando y había perdido, había tomado alcohol y la arrolló, y dejó toda una familia con 3 niñas y una mamá en el hospital. Los dejó mal. Mire, la Biblia nos dice que el pecado es el aguijón que termina en la muerte. ¿Sabe cuándo se termina la vida? ¿O sabe por qué se termina su vida? A través del pecado. El pecado consume todo. Su pecado lo pone mal. Solamente le voy a decir una o dos cosas. Cuando usted es infiel, viene el pecado y lo consume totalmente, en todos los aspectos. Los jóvenes pierden su hermosura a través del pecado. El pecado lleva al cáncer. No porque una persona haya pecado en ese momento, sino porque a través de las épocas hemos cambiado la comida, hemos dañado tantas cosas que ya no se puede ni comer nada y todo produce cáncer. El pecado, la codicia por tener, hace que la gente haya modificado genética, haya hecho tantas cosas. Unos padres que no tuvieron una relación y que a través de la fornicación tuvieron un hijo, ese hijo se mete en cosas que no deben de ser y termina en una cárcel, es a través del pecado. Y todo el tiempo está quitándole la vida al ser humano. Por eso bien lo dice el Señor: pues el pecado es el aguijón que termina en muerte. El pecado en su vida, el no solucionar el pecado en su vida, es lo que lo deteriora día a día. Cuando una persona se inunda en el alcohol y se entrega todo, las personas que estábamos mirando ahorita en las fotos eran personas que habían sido ludópatas, eran personas que se habían ido y se habían metido en el alcohol y lo perdieron todo. Y al perder todo, familia, su mismo pecado los terminó en muerte. Por eso es importantísimo que usted entienda la palabra de Dios, porque es su pecado el que lo va a llevar a la muerte. Y es el pecado de la humanidad el que ha hecho que allá en el mismo jardín del Edén el pecado haya separado al hombre de Dios y haya hecho que el hombre haya sido debilitado hasta el punto de llegar a morir. ¿Sabe una cosa? Usted y yo no fuimos creados para morir. El ser humano no fue creado para morir. El ser humano fue creado para tener vida eterna.
Pero Dios tuvo que parar ese momento porque iba a ser eternamente malo debido a su pecado. Por eso dice también que la ley le da al pecado su poder. Dios sabe que nosotros hemos pecado. Por eso la única solución es estar cerca de Cristo. Versículo siguiente, versículo 57. Pero gracias a Dios que Él nos da la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Repita conmigo, sobre el pecado y sobre la muerte. Uno de los beneficios de que Jesús haya muerto en la cruz ha sido el hecho de que Él le llevó la victoria, se le quitó la victoria a la esclavitud, luego le llevó la victoria al pecado y luego se llevó la victoria o dio la victoria sobre la muerte. Aquel efecto, aquella cosa que nunca el ser humano pudo tener victoria. Estamos en el siglo XXI con los mejores aparatos, ya vamos a la luna y no podemos solucionar el problema de la muerte. Usted no lo puede solucionar, nunca lo podrá solucionar. Solamente a través de Jesucristo lo podrán solucionar. Jóvenes, no crean que porque ustedes son pequeños y tienen 15, 16, 17 años, que porque sus hijos están pequeños no morirán. 10 de cada 10 personas van a morir. No crea que sus familiares no morirán. Todos tendremos que morir, todos tendremos que pasar. Por eso es que yo insisto en enseñarle a mi hija Gabriela aún desde pequeño que quizás ella muera o quizás yo muera primero, pero que tendremos que morir y ella sabe cuál es su esperanza. Y eso es lo que me ayuda a mí a prepararla. No hay nadie que lo prepare de esa manera. No hay un colegio, no hay una universidad, no hay un hospital, no hay nadie que lo prepare de esa manera para morir. Lo único que prepara al ser humano para morir es el Señor Jesucristo y es en su esperanza. Por eso Él es capaz de decir estas palabras que Él dice que nos da la victoria al ser humano sobre el pecado, pero también le da la victoria sobre la muerte a través de Jesucristo de Nazaret. Dale un aplauso al Señor por eso, por favor. Escuche lo que nos dice el Señor. Es impresionante lo que le dice el Señor al ser humano y cómo puede hacer esa declaración. Versículo 58. Mire lo que le decía el mismo Pablo a la iglesia de Corintios. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes. Mire, la palabra de la resurrección y de la tener una victoria después de la muerte hace que usted coloque su mente en el objetivo y usted pueda seguir en tiempos tan difíciles como los que estaban ellos. Ellos eran tiempos de persecución, estaban en tiempos donde los romanos los echaban a los leones, donde los iban a matar. Quizás usted esté en tiempos de dificultad en su matrimonio, en su vida personal y no sepa cómo salir. Y Dios le dice el mismo día: si yo tengo poder de la muerte, tengo poder sobre todo. Y Pablo lo sabía y por eso les decía: mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Todo lo que usted haga en esta tierra para Él tendrá una recompensa allí. Eso es lo que el Señor está diciendo. Levántate y cree, toma la gran verdad de la resurrección, porque si ese poder estuvo en Jesús, está en ti. Entonces vendrá la santidad, va a venir todos los beneficios de lo del Señor. Esta palabra de Dios es mucho más fuerte de lo que nosotros podemos entender. La cuarta resurrección que vemos es la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. La palabra de Dios nos muestra que los santos del Antiguo Testamento también van a resucitar. Aquellos que creían en su momento, ya lo había dicho el Señor mismo desde el libro de Job. El libro de Job es el libro más antiguo escrito en la Biblia. Y nos dice la Biblia en Job capítulo 19 versículo 25, allá cuando usted recuerda que Job había perdido a sus hijos, se los habían matado todos en un día. Job había perdido absolutamente todo y lo que Satanás quería era que Job dijera: Dios no existe, Dios no es posible, no, Dios no tiene esperanza, Dios no es capaz con mi vida, esto no es así. Y mire la respuesta que dio Job en el capítulo 19 versículo 25 y dijo: yo sé que mi Redentor vive. Dice: y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job tenía enfermedades físicas, pero cuando él está hablando acerca de la piel, yo creo que él está hablando acerca de este cuerpo que tenía. Y dijo: en algún momento estaba profetizando, yo sé que voy a ver a mi Dios. Y los muertos
que estaban antes del Antiguo Testamento van a resucitar. Ahora, ¿en qué tiempo van a resucitar? Vamos a saltar rápidamente a Daniel capítulo 12, versículo 1, y espero usted esté tomando nota de esto. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es el ángel asignado para el pueblo de Israel. Y dice, es el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. Repita conmigo, angustia. Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Está hablando de la gran tribulación. La gran tribulación es un periodo que viene antes de la venida de Cristo. Escuche lo que dice de ese periodo. Dice, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Hay un libro donde las personas nacen y están escritas en ese libro. Y Dios va y envía mensajeros y le envía a Marina y le dice, Marina, ¿quieres creer en mí? Y Marina está ahí, ya Dios está escrito. Pero quizás viene donde Perencito y Perencito, ¿quieres creer? Y el Perencito dice, yo no quiero creer. Al final de su vida, ese libro se borra el nombre de esa persona. Y esa persona pierde su salvación. O no pierde su salvación, no ha tenido salvación. Escuche lo que dice entonces acerca de eso. Versículo 2. Y muchos de los que duermen, la Biblia habla, cuando usted escucha la palabra duermen en la Biblia, está diciendo mueren. Para nosotros el morir en la Biblia significa dormir. Y dice acá, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dios sabe que hay un momento donde tendremos que dar cuenta de nuestra vida. Usted podrá seguir por su vida haciendo lo que quiere y usted dice, nadie me va a pillar. Y yo le quiero decir una cosa, cualquier pecado que usted haga en lo oculto, en el cielo es un escándalo. Cualquier cosa que nosotros hacemos donde usted no lo vio, usted se fue, usted robó en la noche, usted consumió pornografía bajo sus cobijas, usted mintió y nadie lo supo, usted robó y nadie lo supo, usted quiso matar y nadie lo supo, usted lo está pensando y nadie lo supo, en el cielo se sabe. Todo lo que el ser humano hace en el cielo se sabe. Y el ser humano será juzgado por ello. Vamos a Isaías capítulo 26, versículo 19. Escuche lo que dice acerca de la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo. Van a cantar y van a levantarse porque era gente creyente que había adorado a Dios, que conocía a Dios. No aquellos que dijeron, no, yo no necesito a Dios. Ellos dijeron, yo necesito a Dios. Dice, y murieron esperando en esa venida del Mesías, porque él no había venido en ese momento. Dice, porque tu recibo es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Ahora le dice en el versículo 20 del tiempo en el que será esto, que será después de la gran tribulación o durante. Dice, anda pueblo mío, versículo 20, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, entre tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Iglesia, todo ser creado tiene que pasar por ese juicio. Y Dios nos llama en estos tiempos para recordarlo. Así es que aquellos que tienen hijos tendrán que criarlos conforme a la palabra de Dios. Escuche, vamos a la quinta resurrección. La quinta resurrección que encontramos en la palabra de Dios es la resurrección de los santos de la gran tribulación. Esa la encontramos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que habían adorado a la bestia, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Escucha esto, durante la gran tribulación será el tiempo que precede a la venida de Cristo. Y la Biblia nos dice, el Señor Jesucristo lo pronosticó, lo profetizó como los tiempos más difíciles para la humanidad. Y serán 7 años en los cuales se vivirá algo que se llama la gran tribulación. Y el mismo Señor dice en el capítulo 24, 25 de Mateo, que no ha habido en la historia de la humanidad
un momento tan difícil como la gran tribulación. Y quiero que sepan que estamos muy cerca. Todo está tan cerca. Hay ciertas características que estamos viendo en Israel, el Estado de Israel, la depravación del mundo alrededor nuestro, que está tan acelerado que nos indica que estamos muy cerca de estos momentos. Escuche, estamos Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. ¿Sí? No, señor. Vale, ¿y las almas de los decapitados? Ok, muy bien, perfecto, sí. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Ahora, quiero que sepa una cosa. ¿Sabe cuál es la religión que decapita? ¿Ah? El Islam es la religión que está decapitando. Quede claro que en estos tiempos nos habla el Señor que subía gente y eran decapitados los creyentes por causa del testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios. Escuche, el creyente no es decapitado por otra cosa. El creyente es decapitado por no decir y no declarar ciertas cosas o declararse en pos de la palabra de Dios. Quiero que sepa una cosa, iglesia. En estos tiempos el Señor nos prepara para los últimos días, y creo que somos o la generación que va a ir a los últimos días o la generación que sigue será esa. Pero se levantará, ellos están esperando, el Corán está indicando que se levantará alguien que se llama el Mahdi. El Mahdi es el octavo o noveno de los sacerdotes después de Mahoma, que fue perdido. Y ellos pronostican o profetizan que va a venir en los tiempos a estar con Cristo. Para nosotros la segunda venida de Cristo, o para ellos la venida de Cristo, y para nosotros la venida del anticristo. ¿Todo cómo? Porque la palabra de Dios es tan clara en tantos detalles que inclusive nos dice cómo morirán aquellos santos. Y dice el apóstol Juan, y dice el apóstol Juan que ellos subirán decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinarán con Cristo 1000 años. ¿Sabe quién será este tipo de personas? Son el tipo de personas que están en las iglesias o que son conocedores suyos que a lo mejor nunca aceptaron a Cristo y que al no aceptar a Cristo se quedaron. Y cuando venga el Señor, todo tendrá sentido y dirá: mi padre y mi mamá se fue con Cristo. Y ellos tendrán entonces que sacrificar sus propias vidas por creer en el Señor. Esos son los santos que fueron decapitados en la gran tribulación. La sexta resurrección que vemos, la encontramos en el capítulo de Isaías, versículo 65, y es la resurrección de los santos del milenio. Y hay muchos teólogos que creen que hay una resurrección después del milenio. Y dice, y tiene que ver con aquellos que estén durante el tiempo del milenio vivos y morirán al final para ser transformados en otro tipo de cuerpo. Dice así: no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. La Biblia nos cuenta o nos dice, entrever, aunque no lo dice muy claro, nos habla de un tipo de resurrección. Ahora vamos a la resurrección más importante de esta tarde, o la que nos queda de esta tarde, y es la resurrección número 7, la resurrección de los impíos. Y esta la encontramos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Escuche, usted está conociendo lo que es la palabra de Dios frente a la resurrección. Aquí viene esta, y esta es la que veremos en la última resurrección, y será solamente para gente que no creyó. Y la vemos en Apocalipsis capítulo 20. Escuche lo que dice Juan cuando lo menciona. Y dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Quiero decirle que esta es la última de las resurrecciones que va a haber, y va a pasar al final de todos los tiempos. Y nos dice el apóstol Juan que cuando pase no va a haber persona que se pueda esconder de Dios. Todo el mundo tendrá que pasar. Ahora, no es una para nosotros como creyentes. Nosotros vamos a estar allá en esa resurrección como en un tribunal. Yo no sé si usted ha visto
en una película o en las cortes, usted tiene el juez, ese será el juez, el gran trono blanco, será el Señor Jesucristo, y nosotros estaremos como en un jurado observando. Y vendrán y se levantarán todos los hombres de todas las épocas y dirán y vendrán y pasarán delante de Dios. Versículo 12, vamos a ver para ilustrarlo un poco más. Y dice Juan que y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles son esos libros? Esos libros son los libros en los que están escritos o nuestras vidas o nuestros hechos, nuestros nombres. Escucha lo que dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Cuando usted está en Cristo, su nombre está anotado en el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Qué significa esto? Significa que los muertos van a ser juzgados por aquellas cosas. Hay dos maneras en las que nosotros podemos llegar al cielo. La primera manera es haciendo las cosas correctamente. ¿Sí? Entonces Dios dice, ¿tú quieres llegar al cielo haciendo las cosas correctamente? Tienes que ir tú. Y está demostrado, ya nos lo ha demostrado muchísimas veces el Señor, que nadie puede hacer las cosas bien. Que todos hemos de fallar en todo tiempo y en algún lugar. Pero hay gente aún así que cuando es presentado el evangelio y la oportunidad de que Dios lo salve, dice, yo quiero subir al cielo, yo soy capaz, yo sí soy una buena persona. Por otra parte tenemos aquellos que hayan subido o que subirán o que estarán en el cielo o que estarán con Dios debido a las obras de Cristo. Usted tiene que escoger. ¿Quiere subir en sus propias obras? Quiero que sepa que nunca lo va a poder hacer porque todo lo tendrá que hacer perfecto. ¿Quiere subir? Entonces la única alternativa que le queda es subir en las obras de Jesús. Y para subir en las obras de Jesús, usted tiene que humillarse y decirle, Señor, vive en mí y yo ya no. Sino que le debe dar a usted toda su vida a Cristo para que usted pueda vivir, conforme a sus obras. Si usted decide que usted es capaz y es una buena persona, quiero decirle que al final se encontrará con una gran verdad, que es la verdad que nos dice acá, será juzgado según sus obras. Usted escoge. El plan de salvación que Dios nos muestra o es sus obras o mis obras. Cada ser humano tiene el poder para escoger. Escójalo. En este momento tiene la vida y la muerte delante de usted. Hoy usted puede escoger, quiero escoger mis obras. Creo que voy a poder llegar delante de Dios y porque soy una gran persona. Yo sí soy capaz, yo sí soy una buena persona, yo sí doy mercados, yo sí ayudo a mi prójimo, yo sí hago esto. Y usted seguirá con esa doctrina toda su vida. O usted hoy renuncia y dice, Señor, no soy capaz definitivamente, soy una persona mala, necesito que hagas algo nuevo en mi vida. Ese es el plan de salvación. Conforme a uno, Dios lo juzgará conforme a sus obras o conforme a las obras de Jesús. Y el versículo 13 nos dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Sabe qué significa esto? Todos los muertos que pasaron, que todavía no han llegado y no ha llegado el tiempo de la resurrección, de la última resurrección, están allí en ese lugar, están listos para presentarse ese día. Quiero que piense, ¿quiénes se murieron? Su abuelo. ¿Quiénes se murieron que no conocieron al Señor? Allá están, ese es el lugar y ese día se tendrán que parar pequeños, grandes, todo el mundo, hombres, mujeres, y todos pasarán al ser juzgados, cada uno según sus obras. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es lo que se llama la muerte segunda. Cuando usted muere en Cristo, dice que muere una sola vez. Pero cuando usted muere sin Cristo, muere dos veces. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego, al lago de fuego. ¿Está usted escrito hoy en el libro de la vida? Digamos que usted no está escrito y usted diga, esto no es para mí. ¿Están sus hijos escritos en el libro de la vida? Porque a lo mejor a usted no le duele tanto.
Pero cuando usted piensa, sus hijos están escritos en el libro de la vida. ¿Están sus padres escritos en el libro de la vida? ¿Ven cómo es de importante esta fiesta para nosotros? Cada tiempo nos dice, joven, no creas que porque eres joven no vas a tener que estar escrito en el libro de la vida. Los años pasan y dice que el ser humano crece como la hierba, pero luego sale el sol y se comienza a podrir, se comienza a marchitar. ¿Están escritos en el libro de la vida? Bueno, concluimos entonces aquella palabra que nos dice en Daniel capítulo 12, versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cada uno de nosotros tiene que decidir. No se preocupe, esta oportunidad está abierta hasta el día que usted se muera. Pero muchas veces el corazón endurecido lo que hace es apartarnos más y más y prepararnos para una confusión perpetua y de vergüenza. Siete resurrecciones. La resurrección de Cristo como primicia. La resurrección de los santos que resucitaron con él en Jerusalén. La resurrección de su iglesia, la que nos toca a nosotros. La resurrección de los santos del Antiguo Testamento, la que vendrá después de nosotros. La resurrección de los santos durante la gran tribulación, aquellos que no escucharon y que se quedaron, que espero que no sea ninguno. La resurrección de los santos quizás en el milenio. Y séptimo, la resurrección de los impíos. Quiero invitarte a que te pongas en pie. Y como te decía, estamos celebrando